Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca de la Confederación Peruano-Boliviana, segunda parte, ¿no? En este video voy a hablarles acerca de las guerras que tuvo la Confederación Peruano-Boliviana, sobre todo una en especial, ya que tiene bastante polémica, que es Confederación Argentina versus Confederación Peruano-Boliviana. Por un lado, Andrés de Santa Cruz, protector supremo de la Confederación Peruano-Boliviana, contra Juan Manuel de Rosas, presidente de la Confederación Argentina. Guerra que dura entre 1837 y 1839. Una guerra que causa bastante polémica en la historiografía argentina y historiografía boliviana, porque ambos bandos se adjudican la victoria, ¿no? Por un lado Bolivia y por el otro lado por un lado Argentina. No se sabe, es un resultado indeciso, ¿ya? Aunque la historiografía boliviana pues tiene de lado que la Confederación gana en la batalla de Montenegro, ¿no? Donde Otto Philipp Braun logra vencer a las tropas de la Confederación Argentina. Otto Philipp Braun, que por esa victoria en Montenegro logra pues el título de mariscal de Montenegro. Otra cosa muy importante es que después de esa guerra Santa Cruz logra anexar pues Salta y Jujuy a la Confederación Peruano-Boliviana. Había una cuestión territorial, también hay que decirlo, ¿ya? Había una cuestión bien territorial en cuestión de la Confederación Argentina, y la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, Juan Manuel de Rosas, que en ese tiempo era gobernador de la Confederación Argentina, era presidente de la Confederación Argentina, pues tenía un problema bastante serio con Santa Cruz, porque Santa Cruz era pues en Bolivia, estaba apoyando a militares de facciones unitarias en Argentina. Y bueno, Juan Manuel de Rosas estaba en contra de los unitarios, ¿no? Entonces por eso había problemas. Y también, por supuesto, la cuestión de Tarija, Salta y Jujuy, ¿no? Que Santa Cruz pues anexa la parte de Salta y Jujuy, y también pues había este problema con Tarija, ¿no? La cuestión de Tarija. Entonces era una cuestión territorial y una cuestión pues en el tema militar, ¿no? Por apoyar a los militares unitarios argentinos. Hubo una guerra pues allá en Argentina por 1827, donde se enfrentaban unitarios contra federales. Los unitarios se enfrentaban a los federales argentinos. Hubo una guerra hasta que llegó Juan Manuel de Rosas al poder. Juan Manuel de Rosas pues es un militar argentino que es muy importante en la historiografía argentina por haber conservado la unión de la Confederación Argentina, ¿no? Bueno, de esa manera en este video vamos a hablar acerca de la Confederación Argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana. Vamos con el video de hoy. Bueno, por la Confederación Peruano-Boliviana, como ya he explicado, estaba Andrés de Santa Cruz como presidente y, bueno, protector supremo de la Confederación. Y por el lado de Argentina, de la Confederación Argentina, estaba Juan Manuel de Rosas. Voy a detenerme acá un rato, ya voy a explicar el tema de Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina. El gobierno de Juan Manuel de Rosas en Argentina, en la Confederación, dura hasta 1852. En 1852 estalla una rebelión en Argentina que estaba a cargo del general Urquiza. Urquiza era un militar que en sus tiempos anteriores había sido partidario de Juan Manuel de Rosas, fue un militar muy cercano a Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, debido a que Juan Manuel de Rosas interviene en la Gran Guerra Uruguaya, apoyando al Partido Blanco. En ese tiempo en Uruguay había una guerra también entre Partido Blanco contra Colorados. Los Colorados estaban gobernando en Uruguay en ese tiempo. Y entonces Juan Manuel de Rosas pues decide intervenir en esa guerra y decide apoyar a los blancos. Y entonces los brasileños, el Imperio del Brasil, decide apoyar a los Colorados. Y entonces el Imperio del Brasil decide deshacerse de Rosas. Para eso va a hacer una revolución, una rebelión en Argentina que va a estar a cargo de Urquiza, del general Urquiza. Urquiza pues va a intentar derrocar a Juan Manuel de Rosas y lo va a lograr en la batalla de Caseros en 1852, ¿no? En la batalla de Caseros, Urquiza logra vencer a Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas finalmente pues se
Juan Manuel de Rosas pues es derrotado y se va pues al exilio a Inglaterra. Así acaba Juan Manuel de Rosas y después bueno viene Urquiza en la Confederación Argentina y va a durar hasta 1861. En 1861 pues se da una constitución en Argentina donde se da paso pues a la República Argentina y se abole a la Confederación Argentina, ¿no? En 1861 nace lo que se conoce hoy en día, lo que conocemos hoy en día como la República Argentina, se formó en 1861 con la abolición de la Confederación Argentina, ¿no? Que en sus tiempos anteriores había estado siendo gobernada por Juan Manuel de Rosas. Y voy a explicar algo acerca de la Confederación Argentina, no, bueno, de la República Argentina ya. Cuando la República Argentina se forma, tiene como presidente uno de los presidentes de la República Argentina, Bartolomé Mitre. Hay una historia bien curiosa con Mitre y con la República Argentina. Ustedes saben de que Argentina tuvo una guerra con el Paraguay que se le conoce como la Guerra de la Triple Alianza, donde se juntan pues Uruguay, Brasil y Argentina, se juntan y forman la Triple Alianza contra el Paraguay de Francisco Solano López, que era presidente de Paraguay en ese tiempo. Esa guerra, la guerra de la Triple Alianza, fue una de las guerras más sangrientas y sanguinarias de la historia de Sudamérica. Incluso fue más mortífera que la misma guerra del Pacífico, donde también se enfrentaron los aliados de Perú y Bolivia contra Chile. Esa guerra de la Triple Alianza fue mucho más sanguinaria, mucho más sangrienta. Fue una guerra terrible, la guerra de la Triple Alianza, dura de 1864 a 1870 y se dieron unas batallas espectaculares. Hay una batalla sobre todo que es muy recordada en el Paraguay, ya una batalla muy recordada en el Paraguay que es la batalla de Curupaytí. En la batalla de Curupaytí, contra todo pronóstico, el ejército paraguayo, que estaba completamente reducido, logra vencer al ejército aliado, que constaba de más de 3000 soldados argentinos, soldados brasileños y soldados uruguayos. Y en esa misma guerra se da una peste de cólera, y bastantes soldados aliados mueren por tener que cruzar por el Mato Grosso para llegar a la frontera con el Paraguay. Entonces fue una guerra muy mortífera. La tasa de mortandad fue enorme en esa guerra de la Triple Alianza porque murieron infinidad de soldados aliados. Y bueno, como dije, ¿no? Se da la batalla de Curupaytí. En la batalla de Curupaytí, el ejército paraguayo, que estaba completamente reducido, logra vencer a la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay. Fue una de las batallas que más se recuerda en la historia paraguaya, la batalla de Curupaytí. Dense tiempo, muchachos, después de ver este video, de analizar y ver la guerra de la Triple Alianza. Hay varios videos en YouTube, incluso en Google hay bastantes fragmentos que hablan sobre la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza dura hasta 1870, ¿ya? Y bueno, después, 9 años después, el Perú va a tener que enfrentar también una guerra, que es la guerra pues del Pacífico, que todos conocemos, ¿no? Pero la guerra de la Triple Alianza, vuelvo y repito, fue la más sangrienta de todas. Hay una batalla incluso, que es la batalla de Acostañú, donde Solano López, bueno, ya estaba totalmente vencido. Solano López, el presidente de Paraguay, ya estaba completamente vencido. Pero en Acostañú utilizan niños para que conformen el ejército paraguayo. A esa batalla, la batalla de Acostañú, también se le conoce como la batalla de los niños. Y fue una completa masacre. El ejército aliado, que en ese tiempo ya estaba conformado mayormente por brasileños, repasa a los heridos, incendian el hospital de la ciudad, matan a las madres que van al campo de batalla a proteger a sus hijos que habían quedado heridos. Se da una masacre total. El que estuvo a cargo de esa masacre fue el conde Deu. El conde Deu comete un crimen de guerra al repasar heridos, al acabar y aniquilar a todos los niños paraguayos que habían luchado en la batalla de Acostañú. No niños pues armados con machetes, con palos, con piedras, algunos fusiles. Lo que sucede es que el ejército paraguayo ya no existía como tal, porque había sido derrotado en otra batalla, que es una de las batallas más grandes de la historia de Sudamérica, la batalla de Tuyutí. La batalla de Tuyutí fue la batalla más grande por la cantidad de gente que hubo.
Y también fue una masacre, obviamente el ejército paraguayo quedó reducido y todo el ejército profesional paraguayo pereció en esa batalla, en la batalla de Tuyutí. Entonces ya no quedaba otra opción, se pelean a Costañú con niños, los niños son repasados, son masacrados por el conde Deu comete un crimen de guerra al incendiar el hospital donde estaban los heridos, incendia el campo de batalla, ¿no? Se da una serie de masacres ahí en Acostañú, incluso hay una canción que lo dice, ¿no? La batalla de Acostañú. Eh, pero bueno, así fue la guerra de la Triple Alianza. Les recomiendo, chicos, que busquen después de este video la guerra de la Triple Alianza, no se van a arrepentir. Es un tema bastante interesante. Las batallas que se dieron fueron completamente sangrientas. Y bueno, es uno de los conflictos pues más mortíferos de la historia de Sudamérica. Bueno, chicos, ya volviendo al tema de la Confederación Peruano-Boliviana, bueno, pues Juan Manuel de Rosas estaba en Argentina. Y ahora la Confederación Peruano-Boliviana tenía que enfrentar dos guerras en paralelo. Una guerra contra Argentina y otra guerra contra Chile. Contra el Ejército Unido Restaurador que se estaba formando en Chile, ¿no? Que estaba siendo pues formado por Diego Portales y por Manuel Blanco Encalada. Entonces la Confederación tenía dos frentes, tenía el frente contra Argentina y tenía el frente contra Chile, ¿no? Contra el Ejército Unido Restaurador. Bueno, de esa manera se va a dar la guerra entre las confederaciones peruano-boliviana y Argentina. Vamos a ver cuáles fueron los militares que estuvieron en el ejército a servicio de la Confederación y apoyando abiertamente a Andrés de Santa Cruz. Pero también vamos a explicar de que dos militares muy recordados de la independencia, como lo fueron José de San Martín y Bernardo O'Higgins, felicitaron a Andrés de Santa Cruz por la creación de la Confederación Peruano-Boliviana. Incluso O'Higgins manda una carta a José de San Martín, que ya estaba completamente retirado del ejército y de la política. Le manda una carta donde escribe que felicita a Andrés de Santa Cruz por la creación de la Confederación Peruano-Boliviana y que también estuvo en contra abiertamente de las políticas belicistas de Diego Portales. Bueno, pero vamos a ver cuáles fueron pues los militares que estuvieron apoyando a Andrés de Santa Cruz y a la Confederación. Militares peruanos, militares bolivianos y militares extranjeros. Estuvo el más importante para mí, Otto Philipp Braun, militar alemán que había peleado en las guerras napoleónicas. También estaba el irlandés Francis Burdett O'Connor. También estaba el guerrillero boliviano Eustaquio Méndez Arenas, alias el Moto Méndez. También estaban militares bolivianos de mucho renombre en la historia boliviana como José Vallivian Segurola, José Miguel de Velasco, y por parte del Perú, Francisco de Paula Otero, Blas Cerdeña, José de la Riva Agüero, Guillermo Miller, Pío Tristán Moscoso y Trinidad Morán, militar venezolano, nacionalizado peruano. Voy a hacer una pausa aquí y voy a hablar sobre Trinidad Morán. Trinidad Morán tiene una historia bastante trágica en el Perú. A ver, Trinidad Morán, militar venezolano, participó, estuvo al servicio de la Gran Colombia, estuvo a servicio pues también del Perú en su guerra de independencia, estuvo en Junín, Ayacucho, también por supuesto en la guerra de Gran Colombo peruana, ¿no? Sirvió ahí también, después se pone al servicio de Santa Cruz en la Confederación, es borrado del escalafón militar peruano luego de la caída de la Confederación, pero ya después lo reincorporan al ejército peruano y él participa de alguna manera en la revolución de 1854, que era liderada por el general Manuel Ignacio de Vivanco. Vivanco era un militar que era abiertamente opositor a Ramón Castilla. Ramón Castilla en esa época era presidente del Perú. Y bueno, no fue presidente, el presidente de esa época era Echenique, pero se da una revolución ahí en 1854 donde participa Manuel Ignacio de Vivanco. Y bueno, Trinidad Morán acaba trágicamente, de su vida acaba trágicamente porque a Trinidad Morán lo fusilan. A Trinidad Morán lo fusilaron. Fueron las tropas castillistas, se habla algo ahí de las tropas castillistas que capturaron a Trinidad Morán y lo fusilaron al general venezolano nacionalizado peruano José Trinidad Morán. Acaba trágicamente, es fusilado en la plaza de Arequipa en 1854 a la edad de 58 años. José Trinidad Morán. Hay una marcha, y esta es la anécdota que voy a contar, hay una marcha que hasta hoy se toca en el ejército peruano, que es la marcha fúnebre de Trinidad Morán. Dicen que cuando Trinidad Morán había muerto, lo comienzan a pasear por toda la ciudad de Arequipa tocando esa marcha fúnebre.
Y esa marcha fúnebre se toca hasta hoy día de hoy en el ejército peruano. Se le conoce como la marcha de Trinidad Morán, marcha fúnebre. Cada vez que un militar peruano muere en combate o muere cumpliendo sus deberes, se toca esa marcha fúnebre. Los invito a que escuchen la marcha fúnebre de Trinidad Morán, ¿no? Que murió pues en 1854, fusilado en la plaza de Arequipa. Bueno, también estuvieron Luis José Orbegoso, ¿no? Que había hecho el pacto con Santa Cruz, y también el guerrillero peruano Antonio Huanchaca y los iquichanos. Ellos fueron los que estuvieron a favor de la unión de Perú y Bolivia. De esa manera se da la guerra entre Andrés de Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana y Juan Manuel de Rosas. Hay que decir de que Diego Portales en Chile, ya esto cambiando de tema, Diego Portales en Chile estuvo buscando una alianza con la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas. Incluso hay una carta que manda Diego Portales. Pero esa alianza pues no se llega a formar porque, o sea, si bien es cierto, Diego Portales quería unirse con Argentina para poder acabar con la Confederación, para que haya dos frentes, no se ponen de acuerdo, y el tratado queda pues en nada, no queda en suspenso total. No se llegó a firmar pues el tratado de alianza entre Argentina y Chile para disolver a la Confederación, ¿no? Se trató de llegar a una alianza entre Chile y la Confederación Argentina, pero no se logró nada. No llegaron a nada. Y bueno, Diego Portales sí logra tener militares peruanos al servicio del Ejército Unido Restaurador. Uno de ellos fue Agustín Gamarra. Chicos, voy a hablar un poco de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, según el historiador Vargas Ugarte, ya critica muy duro y muy fuerte a Agustín Gamarra. ¿Por qué? Agustín Gamarra es un militar peruano que ha ocupado la presidencia en 2 ocasiones, ¿no? Pero es cierto que Agustín Gamarra es un hombre, un personaje muy ambicioso. En la historia peruana, Agustín Gamarra es el clásico caudillo ambicioso, sediento de poder, que hizo lo que sea para poder estar en el poder. Como por ejemplo, pues derrocar a José de la Mar, ¿no? Y ser el causante, creo yo, de la pérdida de la batalla del Portete Tarqui, ¿no? Finalmente, pues él traicionó a José de la Mar y le dio un golpe de estado en complicidad de Antonio Gutiérrez de la Fuente. Vargas Ugarte caracteriza a Agustín Gamarra como un hombre ambicioso, como un hombre bruto, porque, o sea, era pues un hombre que ambicionaba con el poder, incluso en su gobierno lo demostró. Era un personaje autoritario, era un personaje mandón, dictatorial, arbitrario, que fue el gran responsable de las guerras civiles que estallaban en el Perú, porque, o sea, Agustín Gamarra, con la oposición gamarrista en 1834, fue el que desató la guerra civil entre Orbegoso y Bermúdez. Recordemos que él fue el que apoya a Pedro Bermúdez en su revolución. Otra cosa que hizo fue también que derroca al general José de la Mar en 1829. O sea, era un personaje que era pues ambicioso, era con sed de mando, ¿no? Tenía esa ambición de mando, que era pues el típico caudillo que levantaba al pueblo, y también pues que causaba revoluciones y masacres innecesarias, ¿no? Como por ejemplo la guerra de 1834. O sea, él fue el principal, y también por supuesto va a ser el principal responsable de lo que va a pasar después, de su muerte. Cuando él muere en la batalla de Ingavi, él antes había formulado una constitución, que es la Constitución Centrista de Huancayo de 1839. En la Constitución Centrista de Huancayo hay algo que él hace: aumenta el tiempo de gobierno a 6 años y además anula y abole el cargo de vicepresidente. ¿Esto qué quería decir, muchachos? De que la Constitución Centrista de Huancayo daba a Agustín Gamarra todo el poder del gobierno, porque no había cargo de vicepresidente. Y esto le trajo consecuencias fatales al Perú, porque después de su muerte, después de la muerte de Gamarra, viene lo que se conoce como la anarquía militar, que dura hasta 1845. El Perú tuvo una época de caos, de anarquía política, porque no se sabía quién era el presidente, porque siempre aparecía un militar que se autoproclamaba en una provincia, y después venía otro y se autoproclamaba, y se autoproclamaban, Entonces era un desastre el Perú, después de lo que le pasó a Agustín Gamarra. Y Vargas Ugarte responsabiliza a Agustín Gamarra por la crisis que tuvo el Perú en esa época, por su oposición con su facción militar, por la oposición que tuvo al gobierno de José de la Mar, por la guerra civil que causó en 1834. O sea, Agustín Gamarra siempre fue pues un personaje que buscaba su beneficio para él mismo.
Lo mismo lo demostró con la Confederación. Cuando Santa Cruz forma la Confederación Peruano-Boliviana, Gamarra estaba desesperado. Gamarra incluso buscó aliarse con Ecuador para poder hacer una campaña militar de restauración, porque no estuvo de acuerdo con la Confederación de Santa Cruz, cuando Agustín Gamarra era un partidario de la unión de Perú y Bolivia. Él era un partidario abiertamente de la unión, pero cuando Santa Cruz la concretó, él se puso rotundamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque él quería pues una anexión, no quería una confederación, él quería que Bolivia deje de existir y forme parte del territorio peruano, sea un territorio más del territorio peruano. Eso era lo que quería Gamarra. Y es muy criticado por eso, porque se contradijo. Buscó una alianza con Ecuador. Ecuador, pues, creo que no llegan a ningún acuerdo. Entonces va a Chile y se alia con el Estado chileno para poder hacer un ejército restaurador, que finalmente fue el que derrotó a Santa Cruz en Yungay. Entonces, Agustín Gamarra fue un personaje que de alguna manera hizo mucho daño al Perú. Hizo mucho daño al Perú. Yo no sé si alguna gente que esté viendo este video esté de acuerdo conmigo, porque hizo mucho daño al Perú Agustín Gamarra por las guerras civiles que causó. La guerra civil en 1834, él fue el causante que hizo todo esto porque no quería que un gobierno liberal esté en el Perú. El gobierno de Orbegoso era liberal y él era conservador, ¿no? Y por eso apoya a Bermúdez, y por eso Bermúdez desencadena una guerra que acaba en el abrazo de Maquinguayo de 1834. Luego también ocasiona que se forme una alianza entre los opositores de Santa Cruz y el Estado chileno para disolver a la Confederación, cuando él era partidario de la Unión. Y es por eso que había un historiador peruano, ya que critica duramente a Agustín Gamarra por esto, ¿no? Por haberse opuesto a la Confederación, porque, o sea, ¿qué le pasaba en la cabeza, no? O sea, primero dice que quiere unir a Perú y a Bolivia. Cuando Santa Cruz ya une a Perú y a Bolivia, él dice, no, yo no quiero esa unión, yo quiero la unión a mi modo. Entonces se une con el Ejército Unido Restaurador, lucha, pelea, y uno de sus militares más allegados muere en la batalla de Yungay, que es Juan Bautista Elespru. Pelea en Yungay, vence en Yungay, ¿no? Y se logra disolver a la Confederación. Luego nuevamente es presidente y bueno, finalmente quiere declararle la guerra de nuevo a Bolivia para anexarla al territorio peruano. O sea, era un personaje con una terquedad muy fuerte, ¿no? Y podemos decir pues irredentista, ¿no? Agustín Gamarra tenía una actitud irredentista, porque la manera en que lo hizo pues se contradijo completamente, ¿no? Hay una teoría que dice que lo que él quería ahora con la disolución de la Confederación era unificar de nuevo a Perú y a Bolivia, pero esta vez desde el punto de vista peruano, desde una forma, un prototipo de unión peruana, ¿no? Ya sin la participación de los bolivianos. Eso era lo que quería Agustín Gamarra. Pero como ya digo, pues Agustín Gamarra fue el responsable de la anarquía militar, porque cuando él muere se desata un caos y una inestabilidad terrible en el Perú, ¿no? O sea, Agustín Gamarra fue el típico político ambicioso, sediento de mando, que siempre quería ser el protagonista de los gobiernos y que causó pues guerras civiles, causó levantamientos, porque él era un personaje muy popular, sobre todo en el Cusco. En el Cusco pues eran partidarios de Agustín Gamarra. Entonces ahí está la historia de Agustín Gamarra, ¿no? Que primero busca aliarse con Ecuador para disolver a la Confederación, no se alia con Ecuador, va a Chile, se refugia en Chile y busca ayuda en Diego Portales para disolver a la Confederación. Y cuando ya había disuelto a la Confederación, cuando ya había acabado con la unión de Perú y Bolivia, ¿no? Vuelve a invadir Bolivia en 1841. Y en la batalla de Ingavi, José Vallivian Segurola lo vence. Lo vence y acaba trágicamente porque Agustín Gamarra muere. Y después de su muerte ya sabemos que viene la anarquía militar, se desata un caos, una inestabilidad terrible en el Estado peruano, hay una guerra civil, Juan Crisóstomo Torrico, Juan Francisco de Vidal se autoproclaman presidentes, hay una inestabilidad hasta que llega Ramón Castilla en 1844 y logra ponerle fin a la anarquía militar junto con el general Domingo Nieto. Bueno, ahí está la historia de Agustín Gamarra, ¿no? Un hombre pues ambicioso, sediento de mando, que siempre quiso tener el poder absoluto él mismo,
Quisiera que en los comentarios me digan qué piensan de Agustín Gamarra y si, bueno, de alguna manera para mí él se contradijo, porque cuando pudo haber apoyado a la unión de Perú y Bolivia con la mirada de Andrés de Santa Cruz, no quiso hacerlo y bueno, se alió con los chilenos y disolvió la confederación y luego quiso declarar la guerra nuevamente a Bolivia para anexarla al Perú. Cuando Santa Cruz ya había logrado la unión, él mismo vio frustrado su sueño de unificar a Perú y a Bolivia. Él mismo, ni siquiera Santa Cruz, ni siquiera no. Él mismo vio frustrado su sueño porque apoyó al ejército restaurador chileno que estaba a mando de Diego Portales. Él mismo fue el que vio frustrado su sueño, el que vio su sueño desaparecido. No fue Santa Cruz, no fue Vallivian, bueno, tal vez Vallivian, ¿no? Porque murió en la batalla de Ingavi, ¿no? Si hubiera ganado en Ingavi, quién sabe qué hubiera pasado, pero bueno. Pero no fue Santa Cruz, no fue Trinidad Morán, no. Él mismo vio frustrado su sueño porque él quiso aliarse con Ecuador incluso para poder acabar con la Confederación y con la Unión, cuando él era un partidario de la Unión. O sea, ustedes pueden darse cuenta que Gamarra era un personaje muy contradictorio, ¿no? Y dictatorial, sobre todo por la constitución centrista de Huancayo, donde disolvió el cargo de vicepresidente, anuló el cargo de vicepresidente, y él tomó todos los poderes. Y es por eso que se desata la anarquía militar de 1842, cuando Juan Crisóstomo Torrijos se autoproclama presidente y 2 meses después es derrotado por Juan Francisco de Vidal en la batalla de Agua Santa. Bueno, la guerra entre la Confederación Argentina y la Confederación peruano-boliviana tiene una batalla. Hay varios enfrentamientos, ¿ya? Hay varias escaramuzas entre tropas de confederadas y tropas argentinas. Pero el más decisivo fue en la batalla de Montenegro. En la batalla de Montenegro se enfrentan Otto Philipp Braun por el ejército de la Confederación Peruano-Boliviana y se enfrenta como segundo al mando pues Eustaquio Méndez Arenas en el ejército confederado, el Moto Méndez y Otto Philipp Braun estaban en el ejército confederado y por parte del ejército argentino estaba Gregorio Paz. Ellos se van a enfrentar en la batalla de Montenegro, que es la batalla decisiva que pone fin a la guerra entre la Confederación Argentina y Confederación Peruano-Boliviana. Bueno, en la batalla de Montenegro se logra ganar la Confederación Peruano-Boliviana, gana la Confederación Peruano-Boliviana al mando de Otto Philipp Braun, ¿no? Que por esa batalla que gana se le conoce como el Mariscal de Montenegro, a Otto Philipp Braun. Se le conoce como Mariscal de Montenegro, recibió ese título en honor a la batalla de Montenegro que logró ser victoria de la Confederación Peruano-Boliviana sobre el ejército argentino de Gregorio Paz, donde también estuvo en ese ejército confederado, en el ejército de la Confederación Peruano-Boliviana, el guerrillero boliviano Eustaquio Méndez Arenas, el Moto Méndez, de destacada participación también el guerrillero boliviano. Bueno, tras la batalla de Montenegro, Santa Cruz logra anexar Salta y Jujuy a la Confederación y por breve momento logra tener control total sobre Tarija, ¿no? Porque, o sea, Argentina y Bolivia tenían esa cuestión de Tarija y bueno, al final Santa Cruz, al ganar la batalla de Montenegro, logra anexar Salta y Jujuy a la Confederación. Que Salta y Jujuy va a estar ocupado por la Confederación Peruano-Boliviana hasta 1839, hasta la caída de Andrés de Santa Cruz y hasta la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Pero ahí está la historia, ¿no? Otto Philipp Braun fue premiado por Andrés de Santa Cruz, recibió muchas condecoraciones y por esa batalla se le conoce como el Mariscal de Montenegro, ¿no? A Otto Philipp Braun, militar alemán muy reconocido en la historia boliviana, recibió el cargo de Mariscal de Montenegro por haber ganado en la batalla de Montenegro al ejército argentino de Gregorio Paz. Luego de la batalla de Montenegro, Santa Cruz logra anexar Salta y Jujuy a la Confederación y lo va a hacer así hasta 1839, año en que cae la Confederación Peruano-Boliviana. Bueno chicos, el video ha terminado, espero que les haya gustado. Recuerden, busquen el contenido que les había dicho, la guerra de la Triple Alianza, no se van a arrepentir. Escuchen también la marcha pues Trinidad Morán, la marcha fúnebre que les estoy recomendando. No se van a arrepentir, de verdad. La guerra de la Triple Alianza es un contenido bastante histórico y las batallas que hubieron en esa guerra pues fueron sangrientas, ¿no? Bueno, ya poniendo fin al video, quiero decirles de que el próximo video va a ser sobre la campaña restauradora de Chile, ¿no? Al mando de Manuel Blanco Encalada. Vamos a hablar de la batalla de Paucarpata en el próximo video.
sobre cómo Andrés de Santa Cruz tomó una decisión algo polémica y por la que es criticada en algunos lugares por no haber aprovechado la oportunidad para vencer al ejército chileno de Manuel Blanco Encalada, ¿no? Cuando ya estaba cerquita, ya la victoria ya era prácticamente de la Confederación, Andrés de Santa Cruz decide tomar una decisión polémica y se sienta a negociar con Manuel Blanco Encalada. Y en la tercera parte de este video, con lo cual ya estaríamos llegando pues al final, sería pues la guerra, la segunda campaña de restauración que estuvo al mando de Manuel Bulnes, ¿no? Y que termina en la batalla de Yungay en 1839. Y vamos a hablar también de la batalla de Yungay, de la importancia que tuvo en la historia chilena. En la batalla de Yungay es muy importante para la historiografía chilena, más que para la peruana, ¿no? Y entonces vamos a ver, pues, todo lo que fue la batalla de Yungay, su contexto histórico y todo eso, ¿no? Pero eso vamos a hablarlo más adelante y después. Bueno, suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao. Cuídense.